Viernes, 30 de agosto de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 202-9351. Tipo, aislada. Accesibilidad de personas con discapacidad visual. Efectos del amparo otorgado contra el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía que omite establecer que las películas exhibidas en las salas de cine deban ser dobladas al español y con audiodescripción. Hechos. Una persona con discapacidad visual permanente reclamó en amparo indirecto el artículo referido con motivo de su entrada en vigor. Consideró que era discriminatorio porque si bien contemplaba medidas de accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva, las omitía para las personas con discapacidad visual. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el amparo contra el artículo 8 de la Ley Federal de Cinematografía, que omite que las películas exhibidas en las salas de cine deban ser dobladas al español y con audiodescripción, debe otorgarse para el efecto de que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación lleve a cabo las medidas necesarias que permitan proporcionar los elementos idóneos para que dichas salas cuenten con dispositivos electrónicos que permitan garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad visual a los materiales cinematográficos en audio descriptivo, así como vigilar que su exhibición se presente en los complejos cinematográficos en diversos horarios a lo largo del día que las vuelvan razonablemente accesibles a las personas con discapacidad visual. Justificación. Los efectos de la protección constitucional contra la norma aludida no deben limitarse a la protección de la parte quejosa sino extenderse, aun cuando los artículos 107, fracción 2, de la Constitución Federal y 73 de la Ley de Amparo, establezcan que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Al respecto, esta segunda sala ha sostenido que lo anterior admite modulaciones cuando se acude con un interés legítimo de naturaleza colectiva, como se advierte de la tesis aislada segunda. Xxi/2018, décima, de rubro, sentencias de amparo. El principio de relatividad admite modulaciones cuando se acude al juicio con un interés legítimo de naturaleza colectiva. En el caso, se está frente a una afectación a derechos humanos que pudiera considerarse indivisible y, por ende, si se justifica que los efectos del amparo se proyecten sobre la esfera jurídica de personas que no manifestaron su intención de promover el juicio. Segunda sala. 2 de 4. Registro digital, 202-9354. Tipo, aislada. Caducidad en el juicio agrario. El plazo de 4 meses para que opere, previsto en el artículo 190 de la ley relativa, debe suspenderse si está pendiente de resolución un juicio de amparo indirecto en el que se impugnan cuestiones que dejan sub judice su resolución. Hechos. La quejosa promovió juicio de amparo directo en contra del acuerdo en el que la magistrada del Tribunal Unitario Agrario decretó la caducidad en el juicio agrario, al considerar que no había transcurrido el plazo de 4 meses previsto en el artículo 190 de la Ley Agraria, ya que estaba pendiente de resolución un juicio de amparo indirecto en donde reclamó la omisión de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley y la imposición de una multa. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el juicio de amparo indirecto suspende el plazo de 4 meses para que opere la caducidad en el juicio agrario, cuando en aquel se reclamen cuestiones que dejen sub judice la resolución de este. Justificación. Lo anterior, porque del artículo 190 de la Ley Agraria se colige que la caducidad en los juicios agrarios se produce por 2 causas, y, por la inactividad procesal o falta de promoción de las partes, y 2, por el transcurso de 4 meses. Sin embargo, si durante la secuela procesal se promovió juicio de amparo indirecto y el juicio agrario estaba sub judice a lo que se decidiera en él, debe suspenderse el plazo para que se decrete la caducidad, pues el hecho de que, por regla general, el juicio de amparo no suspenda el procedimiento y que, por lo tanto, no interrumpa el plazo de caducidad, no quiere decir que en ningún caso pueda darse ese supuesto, puesto que la inflexibilidad de las reglas no debe conducir a dejar a los particulares en indefensión cuando se enfrenten a una disyuntiva en la que el juicio natural no puede avanzar, porque depende de que se resuelva esa cuestión materia del juicio de amparo promovido y, por lo tanto, no puede reprocharse a las partes el no haber promovido durante ese lapso, ni puede considerarse que existe incumplimiento a su carga procesal. Tercer tribunal colegiado en materia administrativa del segundo circuito.
3D4. Registro digital, 202-9355. Tipo, aislada. Legitimación en el juicio de amparo indirecto. Carece de esta la persona moral oficial del Estado de México que fue autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo local del que derivó el incidente de liquidación reclamado. Hechos. Una persona moral oficial del Estado de México promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa Local dictada en un incidente de liquidación en etapa de cumplimiento de sentencia emitida en un juicio contencioso administrativo, en la que se le condenó a pagar la indemnización constitucional y demás prestaciones accesorias a un elemento de seguridad pública, es decir, en el juicio ordinario aquella figuró como parte demandada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona moral oficial local carece de legitimación para promover el juicio de amparo indirecto, cuando fue autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo del que derivó el incidente de liquidación reclamado. Justificación. Lo anterior, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, en relación con los diversos primero y séptimo, todos de la Ley de Amparo, de los que deriva que la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo carece de legitimación para acudir al juicio de amparo, porque no actúa en una relación de igualdad frente al particular, sino que a pesar de que se encuentre sometida a la jurisdicción contenciosa, sigue conservando una relación de supra a subordinación frente a la parte actora. Por ello, con independencia de que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto emane de la sustanciación e integración del juicio contencioso administrativo, sea la propia sentencia, o bien, surge en la etapa de ejecución, lo cierto es que la autoridad obligada al cumplimiento del fallo ordinario conserva la calidad y potestad de autoridad. Entonces, la circunstancia de que la persona moral oficial hubiera figurado como una de las partes procesales en el juicio ordinario demandada y se le condenara al pago de dichos conceptos, no la legitima para acudir al juicio de amparo, pues lo único que le otorga interés suficiente para ello es que no actúe en funciones de autoridad, sino como persona moral de derecho privado y en defensa de sus intereses patrimoniales, lo que no acontece en un procedimiento contencioso administrativo, en cualquiera de sus etapas, pues en este funge como ente de derecho público en ejercicio del poder autoritario que es inherente al imperio del cual está investida. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4D4. Registro Digital, 202-9353. Tipo, jurisprudencia. Amparo indirecto. Procede contra la multa impuesta al ayuntamiento condenado en el juicio laboral burocrático, en la etapa de ejecución del laudo, legislación del Estado de Jalisco. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la procedencia del amparo indirecto contra el acuerdo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco por el que se multó al ayuntamiento en la etapa de ejecución del laudo. Mientras que uno determinó que el acto reclamado se ubica en un supuesto excepcional de procedencia del juicio, porque no se dirige a ejecutar el derecho reconocido en el fallo decisorio de la controversia, sino a vencer la contumacia del condenado a cumplir con las obligaciones a su cargo, el otro concluyó que es improcedente, al no tratarse de un acto autónomo a la cosa juzgada que afecte algún derecho sustantivo, ni constituir la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que procede el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco por el que impone una multa al ayuntamiento condenado en el juicio laboral burocrático, en la etapa de ejecución del laudo. Justificación. El acuerdo del referido tribunal, por el que impone una multa a un ayuntamiento dentro del procedimiento de ejecución del laudo, en términos del artículo 143 de la Ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, ante la conducta contumaz de esa autoridad, es impugnable en amparo indirecto conforme al supuesto de excepción previsto en el primer párrafo de la fracción 4 del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se trata de un acto jurisdiccional autónomo intermedio, susceptible de vulnerar los derechos sustantivos del ayuntamiento condenado, por lo que genera una afectación en su esfera patrimonial. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.